Hola Memo, te envío un gran saludo a ti como a toda tu audiencia. La historia que te envío es una que me contó mi padre y data de hace muchos años atrás cuando él trabajó como albañil en su pequeño pueblo en el estado de Michoacán en México. Cuando mi padre era un joven de unos 20 años, se metió como ayudante de albañil o chalán, como se le conoce normalmente a este oficio. En ese entonces mi padre no tenía mucha experiencia, pero con el tiempo poco a poco fue logrando aprender todos los trucos y mañas que se deben saber para por fin empezar a tomar trabajos por su propia cuenta. Aunque bueno, él decía que a pesar de ya sentirse capaz de tomar trabajos por su propia cuenta, siempre le fallaba algo, pues uno nunca deja de estar aprendiendo. En una ocasión a mi padre lo contrataron para hacer un pequeño baño exterior en una casa que estaba en un pueblo aledaño al suyo. Aquella casa era de las pocas casas que estaban bien construidas. De hecho, el dueño de ese lugar era alguien que se había ido a trabajar a los Estados Unidos y había construido una gran casona por todos los años que trabajó del otro lado. Este hombre fue quien precisamente ocupó los servicios de mi padre para hacer un baño en el patio de esa casa que, repito, era muy grande. Como el trabajo en cuestión no era algo tan pesado, mi padre optó por no contratar a algún ayudante y todo lo quiso hacer por su propia mano. El dueño de aquella casa le dio total libertad a mi padre para que trabajara. Solo le explicó el diseño de cómo quería el baño y fuera de eso, le dio unas cuantas recomendaciones. Bueno, más bien una recomendación que fue algo así como una regla. El patio de la casa mide 100 metros cuadrados. El baño lo quiero justo en la esquina que da a la calle y pegado a la pared. Es un baño de visitas más que nada para cuando haga fiestas en el patio. Ahora bien, lo único que le pido es que respete las medidas del baño que le voy a dar a continuación. Este debe medir 2 metros de largo por 2 de ancho. Escárvalo solo usando estas medidas para poner los cimientos. Por ningún motivo sobrepases aquellas medidas. Es lo único que te pido. Y te lo repito, no escarbes más de esas medidas. 2 metros por 2 metros. Mi padre creyó que aquella petición era más como un capricho del cliente y que no quería que se usara más espacio en su patio. Mi padre acató esa orden y apenas le dieron el material empezó a trabajar escarbando a mano usando pico y pala los cimientos de aquel pequeño baño. Para la desgracia de mi padre dice que aquella tierra de ese patio estaba muy dura. Estaba seca como el desierto y tenía muchas piedras que lo hacían complicado y difícil a la hora de escarbar para poner los cimientos. Mi padre había trazado exactamente los 2 metros por cada lado que le habían asignado. Él fue meticuloso de no pasarse ni un centímetro, pero por alguna razón cuando estaba escarbando notó que aparentemente solo había piedras y el suelo estaba duro, donde él estaba escarbando, ya que el resto de todo el terreno, la tierra era muy suave y fácil de remover. Esto se le hizo raro, mas no imposible, pues existen terrenos así en muchos lugares. Una tarde, mientras mi padre se encontraba trabajando, su cliente salió de la casa dejándolo solo. Él estaba haciendo lo suyo escarbando en aquella tierra dura cuando, sin querer o queriendo, eso nunca lo contó del todo bien, dijo que escarbó fuera de los límites que se le habían impuesto. Él escarbó fuera de los 2 metros que tenía como límite. Lo extraño fue que cuando escarbó fuera de los límites, al primer golpe con el pico en la tierra, de ella salió un extraño líquido de color rojo muy oscuro. Mi padre pensó que a lo mejor le había pegado a la tubería o algún tipo de ducto subterráneo, pero era raro, porque en ese lugar no había algún tipo de tubo de gas o agua, algo así. Incluso el drenaje no podía ser debido a que este pasaba muy debajo de la tierra y el golpe que él dio fue por encima únicamente. Ante el temor que mi padre hubiera dañado algo, trató de arreglar el desperfecto y para ello escarbó más para destapar lo que posiblemente había roto. Sin embargo, con cada golpe que él daba en el suelo,
se hacía otra fuga de aquella cosa de espeso color rojizo que olía a metal. Para cuando se dio cuenta ya tenía muchas salidas de ello, y al no saber cómo actuar, lo único que pudo hacer fue esperar a que regresara el cliente para que le explicara lo que estaba pasando. Todo esto aunque sabía que lo iban a regañar, pues había roto la regla de los 2 metros. Cuando regresó el dueño, este de inmediato sacó a mi padre de su casa y lo corrió diciéndole que le había establecido que no saliera del perímetro dicho. Mi padre se disculpó y trató de dar explicaciones, pero la realidad es que no fueron escuchadas. Al oír que lo habían corrido, lo único que quiso saber era qué se trataba ese líquido que había salido de su patio. El cliente molesto le dijo que eso no era de su incumbencia y por el bien de él no debía contarle nada a nadie, pues si lo hacía se metería en graves problemas, pues eso nunca pasó. Mi padre tenía su carácter y le dijo que hoy no, pero mañana quizás sí le contaría a alguien, pues el alcohol afloja la lengua de cualquiera. En ese momento, dice, ese hombre, el dueño de la casa, lo vio con una mirada llena de odio y dolor. La sola mirada que le dio fue tan fuerte que lo hizo temblar del miedo. De hecho, dice que por un momento vio como sus ojos, los ojos de ese hombre, se volvieron completamente negros, como si fueran solamente huecos. Cuando mi padre sintió eso, tomó sus cosas y salió de ese lugar, no sin antes dar un último vistazo a aquella secreción que ya no salía del patio, pero que ahora estaba seca, impregnando toda la tierra. Lo extraño, dice mi padre, era que aquello que se veía en el suelo era algo muy parecido a la sangre. Era como si el patio de ese hombre hubiera sangrado, como si tuviera vida propia, y él lo hubiera herido con los golpes que le dio con el pico. Hasta el día de hoy mi padre sostiene que el patio de ese hombre, que no era un hombre muy seguramente, tenía sangre, porque de otra manera no hay una explicación del por qué salió ese líquido de ahí. Buenas noches, Memo. Esto que les cuento me lo compartió mi tío Israel hace mucho tiempo, y dice le ocurrió una noche cuando trabajó en la reparación de un trayecto en autopista a México-Puebla. Mi tío siempre ha sido creyente de cosas paranormales. Él ha visto y escuchado muchas cosas, pero siempre las atribuía a la fatiga y al desgaste mental del trabajo tan pesado que tiene como lo es la albañilería. Sin embargo, aquella noche a la cual se remonta esta historia, el turno de mi tío y sus compañeros se extendió hasta bien entrada la madrugada. La carretera en la que estaban trabajando estaba completamente oscura. Se sentía infinita únicamente por las luces artificiales que apenas iluminaban las herramientas y los escombros que estaban sacando a la hora de reparar dicho tramo. Mientras trabajaban, el aire comenzó a enfriarse y un extraño silencio invadió el ambiente que apenas era roto por el sonido muy lejano de los coches que pasaban de un lado a otro. De repente, una figura apareció a lo lejos caminando lentamente hacia ellos. Aquello se trataba de una mujer mayor vestida con un rebozo negro que sostenía una canasta cubierta por una tela bastante descolorida. La imagen era de una anciana caminando sola por una autopista en construcción a plena medianoche. De alguna manera, aquella imagen inquietó un poco a mi tío y a los demás. Sin embargo, cuando la mujer se acercó, lo hizo con una sonrisa en su rostro y diciéndole a aquellos hombres: Buenas noches, hijos. Vivo cerca de aquí y he estado viendo que ustedes trabajan hasta tarde, así que les traje algo para que puedan comer y se mantengan fuertes. Después de ello,
La anciana levantó la tela que cubría la canasta, revelando que dentro había tamales, mismos que desprendían un aroma tan rico en ese frío de la noche que parecía bastante acogedor. Los obreros hambrientos y agotados no lo pensaron dos veces antes de aceptar la generosa oferta. Mi tío junto a sus compañeros tomaron un tamal y tras agradecerle a la anciana, dieron un gran mordisco. Pero lo que sintió su boca no fue la suavidad del maíz ni el sabor de la carne o el chile. En su lugar, una textura viscosa y algo moviéndose entre sus dientes lo hizo detenerse en seco. Al escupir de inmediato aquel trozo, lo que cayó al suelo fue una masa llena de gusanos retorciéndose. El grito de mi tío fue seguido por lo de sus compañeros, quienes también habían mordido los tamales. Todos miraron incrédulos como el contenido de sus bocas y lo que había en sus manos no eran tamales normales, sino algo podrido lleno de vida nauseabunda. ¿Qué demonios es esto?, gritó uno de los obreros. De inmediato se giraron para hablarle a la anciana, pero para su sorpresa, ella ya no estaba. El lugar donde había estado hace unos minutos ahora estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Las luces de la autopista apenas revelaban la extensión vacía de la carretera. Mi tío y los demás buscaron a la mujer alrededor pensando que se había ocultado, pero por más que revisaron a los alrededores, no había ni rastro de ella, ni un solo sonido, ni una sombra, ni siquiera el eco de sus pasos. El miedo comenzó a apoderarse de ellos cuando uno de los obreros dijo: no era una mujer normal. Ella, de seguro, era una bruja. Las palabras flotaron en el aire mientras los hombres, ahora asustados, miraban con desconfianza a la oscuridad que los estaba rodeando. Mi tío sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que una bruja los hubiera engañado ofreciéndoles comida maldita lo llenaba de un terror que nunca antes había experimentado. Esa noche, el trabajo en la autopista México-Puebla se detuvo antes de lo previsto. Nadie volvió a hablar de la anciana ni de los tamales llenos de gusanos, pero todos sabían que habían tenido un encuentro con algo que no era de este mundo. Envío un gran saludo a toda la comunidad de Cuenta Historias. Me presento, me llamo Gilberto Ruiz y tengo una historia que me gustaría compartir con todos ustedes. Yo soy originario de un pueblo que se llama Cardumen, en el estado de Nayarit, en México. Este lugar es un sitio muy pequeño que está muy cerca de la costa, como a 30 minutos más o menos. Este pueblo es tan chico que casi todos los habitantes son generacionales, es decir, toda la gente que vive aquí es gente que ha nacido en este lugar. Raras veces llega gente de fuera y prácticamente son los hijos de los hijos. Bueno, mi historia comienza en esta parte. Hace 4 años atrás había ahorrado lo suficiente como para construir una casita en un pedazo de terreno que mis abuelos me habían dado hace ya un tiempo. En mente tenía más o menos el diseño de la casa e incluso había planeado hasta el costo de prácticamente todo. Le platiqué esto a mis abuelos, quienes estaban felices e incluso me recomendaron a algunos albañiles y trabajadores de la zona que eran de confianza y a quien podía encargar mi casa. Sin embargo, mi abuelo, un hombre ya de edad, me dijo que antes de dar marcha con lo que sería la construcción de la casa, primero le debía pedir permiso al Señor del Mar. Le pregunté con algo de duda quién era el Señor del Mar. En un principio creí que se trataba de algún tipo de regidor de la zona o alguien de bienes comunales que distribuye los permisos de construcción. No sé, algún tipo de autoridad o a quien referirse en ese tipo de cosas. Sin embargo, mi abuelo dijo que no era el caso,
El señor del mar no era una persona, o bueno, quizás sí, pero eso él no lo sabía. Aún más intrigado le pregunté cómo era eso posible y que me explicara por qué no estaba entendiendo nada. Mi abuelo tomó un cigarro y se lo llevó a la boca. Viendo hacia el patio de su casa me contó lo siguiente. El señor del mar es alguien a quien nosotros le pedimos permiso para construir en sus playas. Toda esta parte le pertenece. Él cuida que nada malo pase. Cuida que siempre haya peces en el agua y fruta en los árboles. Es una clase de Dios, si es que así se le puede ver, hijo. Es por eso que nosotros le debemos pedir permiso cada vez que hagamos algo en sus tierras. Cuando yo hice esta casa donde estamos ahorita, le pedí permiso. Cuando mi padre hizo la suya, también lo hizo. Y así sucesivamente hasta muchos años atrás tiempo. Tu único deber es pedirle permiso y ten por seguro que estará agradecido con lo que tú le des. Al escuchar eso supe que mi abuelo estaba hablando de una clase de tributo, algo que se da previo a iniciar las construcciones. Algo que ya había escuchado en otros lugares, pero que no sabía que también se hacía en este sitio. Le dije a mi abuelo que me dijera qué era lo que se tenía que hacer, cuál era el tributo que se le daba a ese señor del mar. Mi abuelo dijo que no era nada tan complejo. Dijo que en el lugar donde está mi terreno fuera por la tarde y dejar algo de comida y bebida, refrescos, cervezas, tortillas, carne, cosas de ese tipo. Una vez que dejara todo, que hiciera una plegaria pidiendo al señor del mar que bendijera el terreno y que dejara que fuera fácil construir en él. Después de ello que me retirara y con eso el tributo estaría hecho. Eso claro que no era difícil, fue por ello que esa misma tarde, después de haber hablado con mi abuelo, compré varias cosas y caminé hasta el terreno que recién estaba listo para que se empezara a construir en él, y con calma dejé todo a la mitad del mismo. En ese tiempo que iba a construir prácticamente no tenía vecinos, creo que había un par de casas nada más, pero estas estaban lejos. Con todo listo, hice una ligera plegaria pidiendo lo mejor y dando buena fe para que el terreno quedara en buenas manos. Después de ello tomé camino de regreso, pero algo que no sabré decir qué era o qué fue, me decía que debía quedarme ahí y ver quién era quien venía por el tributo. Mi abuelo dijo que dejara todo y que regresara, pero algo había en el aire que me obligaba a quedarme y ver de qué se trataba aquel señor, aquel a quien se le dejaba el tributo o las ofrendas. Con un valor de quién sabe de dónde saqué, me escondí cerca de los matorrales que estaban a unos 20 metros del terreno, y ahí me quedé esperando a que cayera la noche. Con ella sobre mí esperé y seguí esperando que, bueno, el señor del mar viniera. Así dieron las 9, las 10 y las 11 de la noche, pero nada. En un momento me quedé dormido y debido a que no podía esperar más, decidí irme a casa. Sin embargo, cuando estaba por pararme, escuché unos pasos que sonaban muy cerca de donde yo me encontraba. Rápido me agaché y fijé mi mirada hacia el terreno, justo del otro lado de donde yo estaba. Vi como algo salió de entre algunos árboles que a sus espaldas estaba a la dirección del mar. De ahí salió algo muy alto, algo como de 2 metros de largo. No sé qué era, pero era la silueta de algo muy largo, delgado, grande. Algo que caminaba muy pero muy despacio, lento como si tuviera todo el tiempo del mundo. De pronto eso mismo se dejó ver un poco más, y fue ahí que noté más a detalle que se trataba de una especie de lagarto delgado, pero que caminaba en 2 piernas. Ese ser tenía detrás de sí una larga cola como la de uno de estos animales. Tenía una complexión delgada, y aún más raro era su cara, y aunque estaba lejos siempre he tenido buena vista,
y noté que tenía un perfil humano, pero con rasgos reptilianos. Ese ser se paró donde estaba toda la comida y en cuestión de segundos empezó a devorarlo todo. No pasó quizás ni un minuto cuando aquella criatura que salió de la dirección del mar, se terminó todo. Una vez que se comió lo que dejé, se puso en marcha en la misma dirección donde había salido, siendo que yo me quedara helado. Por un momento casi se me salió un grito de la boca porque estaba completamente aterrorizado. No sé qué esperaba a la hora de ver al Señor del Mar, pero lo que sea que esperara, sé que no era nada de lo que había visto. Ante el miedo no pude hacer otra cosa más que cerrar los ojos y ponerme a rezar esperando que aquel ser se fuera, y una vez que lo hice eché a correr a la casa. Yo jamás he dicho nada de esto a algún conocido o familiar del pueblo, pues no sé si me vayan a creer. Si creerían que vi al Señor del Mar que da permiso para las construcciones. La cosa es que guardo el secreto porque no sé si eso de ahí es algo bueno o malo. Solo sé que mi pueblo le rinde tributo a eso. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.